Pero bueno, continuamos con más y bueno, la siguiente ponencia es Vicente Rivas. Si queréis darle bombo y platillo, adelante. Consultor y formador en inteligencia artificial aplicada al talento. LinkedIn Top Voice y creador de comunidad. Trabaja por humanizar los procesos de recursos humanos con tecnología. Vicente Rivas. Déjame el micro de mano porque, perdón, se me ha desconectado. Sí, estos los peligros del directo. Yo quería añadir, bueno, únicamente, ya os digo, todas las ponencias son realmente fantásticas, los temas son muy candentes, pero específicamente el tratar el tema de la IA y todo lo que es tema de recursos humanos, talento, para mí creo que es un tema muy, muy crítico y creo que he visto bastante gente jovencita en la sala que creo que va a agradecer mucho las palabras de Vicente. Vicente, the stage is yours, aquí tienes. Pues bueno, después de este percance ya veis que a veces la IA no funciona para estas cosas. Muchas gracias a todos. Como ha comentado mi compañero, bueno, yo soy Vicente Rivas, muchos de vosotros a lo mejor no me conocéis, entonces tengo una pequeña presentación en la cual la he llamado Del robot al corazón, cómo la IA mejora la experiencia del candidato persona. ¿Por qué la he titulado así? Pues porque bueno, dentro de recursos humanos tenemos esta tesitura actualmente con la inteligencia artificial de que muchas personas tienen miedo a que van a ser sustituidas por la IA. Muchos trabajos penden de un hilo, sobre todo lo veremos ahora con mi presentación, los trabajos administrativos, son los que principalmente se van a ver más abocados a esta pérdida. Pero desde los departamentos de People, que a mí me gusta llamarlo más People que recursos humanos, y luego os diré por qué, porque no somos recursos, realmente somos personas, somos... cada uno tenemos nuestra inteligencia, nuestra forma de ser, pero somos personas, no somos recursos como tal. Entonces, bueno, a lo que voy principalmente con esto del robot al corazón es sobre todo pues, que estas personas son completamente susceptibles de que las podamos rescatar, ayudarles y, como veréis luego más adelante también en la presentación, pues que puedan estar en otros departamentos en los cuales a lo mejor ni nos imaginábamos que podían estar. Y realmente eran personas que tienen estudios y que les podemos ayudar a seguir escalando. Entonces, bueno... Como bien veis, bueno, aquí os he dejado un QR, aunque no hace falta que me presente, soy Vicente Rivas Muñoz, soy profesor de Founders, además de inteligencia artificial aplicada a recursos humanos. También soy LinkedIn Top Voice desde 2024, porque bueno, me gusta mucho el hacer contenido en redes sociales, principalmente LinkedIn es la fuente en la que me basé y en donde encontré más inspiración. Y además también soy consultor y creador de HolaWise, una empresa que os presentaré luego al final de mi presentación y a la cual os invito también luego en la parte de networking, si queréis saber más de ella, pues que me tenéis a vuestra entera disposición. Vamos a hacer como en los procesos de recursos humanos. Yo quiero llevaros a un proceso de onboarding. O sea, cuando nosotros hablamos de onboarding en recursos humanos, nos dirigimos principalmente a las personas desde el momento en el que se inscriben como candidatos. Uno ya está en un proceso de onboarding desde que se inscribe como candidato. Y aquí lo que os pregunto es, ¿cuándo fue la última vez? Bueno, estaba dirigido sobre todo a los departamentos de People, no sé si habrá gente aquí también que será de People como yo. ¿Cuándo fue la última vez que un candidato os agradeció por cómo vivió un proceso aunque no fuese seleccionado? O pensar vosotros como candidatos. ¿Cuándo fue la última vez que vosotros mismos agradecisteis en el proceso mismo al recruiter? Oye, no me importa que no haber sido seleccionado porque me has dado un buen feedback. Seguramente casi nadie de aquí diría, oye, me ha pasado esto. Pero voy más allá. Aquí os pongo una frase muy, muy bonita que me ha gustado mucho y es que la IA no viene a sustituir corazones, sino que lo que hace es liberar tiempo para que las personas puedan poner en suyo lo que realmente importa, que es el desarrollo del talento. Que nosotros, desde los departamentos de People, podamos desarrollar el talento y dejar de lado las tareas administrativas, que son las que más nos ocupan tiempo. Vamos a hacer un pequeño viaje. Este pequeño viaje tiene que ver con, como os comentaba ahí, lo del robot al corazón. ¿Dónde está la IA y hacia dónde hemos ido con esta IA? Hace años estábamos con la IA predictiva, la cual lo único que hacía era analizar datos, nos era útil pero era muy limitada, y para que os hagáis una idea, por ejemplo, en recursos humanos lo que hacía era ayudarnos a identificar qué candidatos tenían mayor probabilidad de éxito, basándose sobre todo en patrones. Si damos un salto cualitativo más adelante, nos damos de bruces con la IA generativa.
Aquí os pongo, para que tengáis también otro ejemplo, que es cuando, pues, por ejemplo, herramientas como ChatGPT o Gemini hacen aparición en nuestras vidas, que si os ponéis a pensar ahora mismo, parece que llevamos toda la vida con este tipo de inteligencias artificiales y no, realmente llevamos con ChatGPT desde 2023 y ya muchos nos decimos expertos en ello y aún así seguimos aprendiendo de ello y no tenemos casi ni idea. O sea que, bueno. Y lo que hacen, bueno, principalmente es eso, responder a preguntas y crear mensajes, como os pongo aquí. Y ahora estamos en esta época donde, bueno, aquí nuestros compañeros también son como agentes, en esta IA agéntica, que lo que tiene de nuevo es que, bueno, son agentes inteligentes que no solamente se dedican a responder nuestras preguntas, sino que además también interactúan entre sí y pueden realizar funciones entre sí, son completamente autónomos. Entonces, bueno, esta es la tercera fase en la que nos encontramos actualmente. Y aquí os he puesto que cada salto tecnológico nos acerca más a entender a las personas detrás del currículum. ¿Por qué? Porque lo que realmente nosotros desde recursos humanos podemos hacer es no solamente dejar atrás toda esa parte administrativa que nos ocupa horas y horas. Imaginaos en un proceso de selección, si yo tuviese que estar mirando 300 currículos y me están diciendo que para mañana mismo tengo que tener esas 300 personas incorporadas. Me vuelvo loco, no podría hacerlo solo. Entonces, la mejor forma es que la IA por lo menos haga la criba inicial y luego ya nosotros, los técnicos, o las personas que sean técnicos de selección, pues realicen toda la parte más humana, que es la entrevista in situ y es donde vamos a poder ver las skills de las personas y es donde realmente vamos a sacar toda la información para saber si esa persona se adecua a la posición o al puesto. La experiencia del candidato está en crisis. Eso lo sabemos desde todos los departamentos de People. Aquí os lo pongo. Los principales problemas que tenemos son que hay muy mala comunicación entre el candidato y el recruiter, o incluso entre las compañías. ¿Por qué? Porque hay un 72% de candidatos que no volvería a aplicar si no recibe una comunicación clara. No podemos delegar todo en la IA. O sea, no podemos mandar, lo veremos luego también, tengo un caso en donde lo vais a ver más claro, pero no podemos enviar el típico correo de no ha sido seleccionado, que seguro que cada uno de vosotros lo habéis recibido en alguna ocasión en vuestras vidas, sin personalizar y sin que esa persona se sienta creída y que se haya creído que te hayas leído el currículum y que además estás molestado en saber en qué compañías ha estado, de qué forma, cómo lo ha hecho, cómo ha sido su trayectoria. ¿Por qué me han descartado? Esa es la pregunta principal que recibe todo el mundo cuando tiene una automatización de cualquier tipo de estos procesos y hay una mala comunicación. ¿Por qué me han descartado? Te preguntas muchas veces. Habrá sido porque a lo mejor no tengo estos estudios, habrá sido porque a lo mejor no he hecho adecuadamente lo que es la entrevista, a lo mejor ha podido ser porque otra persona ha echado el currículum antes que yo, el factor suerte puede ser de vez en cuando. No lo sabemos, muchas veces nos quedamos en esta pregunta. Ha habido una mala comunicación. El segundo es el tiempo de contratación. Para que os hagáis una idea, la media aproximada es de 38 días en España. Es una media bastante larga. Si os fijáis, por ejemplo, como os he dicho anteriormente, imaginaos que tengo un proceso masivo y tengo que seleccionar 300 candidatos para ahora, para la campaña de Black Friday o para Navidades. Ya estoy llegando tarde. Entonces, 38 días es muchísimo tiempo. Tenemos que hacer que desde los departamentos de People esto baje, que sean menos días y que seamos más eficientes. En tercer lugar, os he puesto la mala experiencia compartida. No nos olvidemos que las nuevas generaciones, sobre todo, están pegando muy fuerte en redes sociales y aquí os pongo, más del 70% comparte su mala experiencia en redes. ¿Quién de vosotros, a lo mejor en alguna ocasión, no ha compartido en redes? Jolín, qué mal me ha ido con esta compañía. Fíjate, es que qué mala fama tiene, es que ni siquiera me han respondido al email, es que pasé a la segunda fase y ni siquiera me dieron feedback. Esto sucede mucho, a menudo en todas las compañías hoy en día. Entonces, bueno, vamos a tener cuidado con que por lo menos esa experiencia no sea tan mala, que por lo menos desde el proceso de onboarding hasta que son contratados sean descartados o no, por lo menos tengan una respuesta por nuestra parte y que sea eficiente. Y por último os pongo la falta de feedback. Hay candidatos que no reciben contestación o el mensaje ni siquiera es personalizado y aquí ya sí que los estamos perdiendo. Estamos perdiendo talento y estamos haciendo además que la gente nos ponga verde en redes sociales, lo cual hace que también cada vez tengamos menos credibilidad. Entonces, mucho cuidado con esto, porque la experiencia del candidato, como os pongo aquí, está completamente en crisis. Y aquí os digo, ¿qué sentiríais si el candidato de hoy fuera el cliente de mañana? Imaginaos al candidato como si fuese un cliente vuestro. Pues vamos a mimarlo, vamos a cuidarle, vamos a tener ese cuidado con él para que quiera venir a nuestras compañías, quiera quedarse con nosotros. Yo no hablo de retener, porque odio la palabra retener, por favor, siempre utilizar la palabra más bien de fidelizar el talento. Lo que tenemos que hacer es fidelizar el talento, no retenerlo, porque retener suena como a que estamos ahí con las cadenas puestas y le tenemos ahí atado al pobre, al candidato, para que no se vaya. No, lo que queremos es todo lo contrario, fidelizar el talento, para que se quede con nosotros
para que luego lo compartan en redes y además consigamos que sean embajadores de marca y vengan a nuestra compañía. Suena mucho mejor, ¿no? Creo yo, que tenerles ahí completamente retenidos. Voy a poneros un caso práctico, porque aquí no solamente vengo a contaros el rollo un poco del inicio, sino simplemente que también veáis cosas prácticas dentro de los departamentos de recursos humanos. Estrella, que es una candidata que tiene 35 años, es desempleada y además está buscando trabajo de auxiliar administrativo. Ella realizaba un formulario que es completamente automatizado y que le ha llevado como aproximadamente unos 45 minutos en completar. Pues el típico formulario de relléname tu currículum, dime quién eres, qué experiencia tienes, adjúntame lo que es tu currículum también para que lo pueda tener. Todo este tipo de información que nosotros recabamos siempre desde los departamentos de People. Como os digo, unos 45 minutos aproximadamente. Y recibe un email automático en el cual le dicen: hemos recibido tu solicitud. Bueno, por el momento no vamos mal. Un pequeño mensaje recibido para Estrella no está mal. Por lo menos sabe que su currículum ha quedado, que esos 45 minutos le han servido de algo y que están en proceso de ver su candidatura. Pero es que voy más allá. Pasan 2 semanas, cri, 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 y Estrella está esperando. Y pasan 2 meses y otra vez cri, 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 Estrella está esperando. ¿Y qué sucede con Estrella? Nos hemos olvidado de ella. Al final, a los 2 meses, lo que recibe es lo que os pongo aquí. Un email genérico en el que dice: hemos decidido continuar con otros candidatos. ¿Qué sucede con Estrella? ¿Cuál es la cara que se le queda a Estrella cuando ve esto? Como a cualquiera de vosotros, supongo. Os quedaríais completamente alucinados diciendo: ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué me han descartado? ¿Cuál ha sido el motivo? Dame algo de feedback. Dime qué es lo que tengo que hacer para que en la próxima entrevista me vaya un poco mejor. Y sí, a veces es imposible que los propios recruiters podamos, automatizar todas estas cosas, pero también hacerlas como para que Estrella reciba ese feedback adecuado. No podemos hacerlo con las 100 estrellas que tengamos, a no ser que tengamos una estrategia de automatización y que esa estrategia de automatización tenga unos determinados prompts, en los cuales sí que personalice a raíz del currículum o a raíz de la experiencia de esa persona. Entonces sí lo podríamos realizar. Pero tal y como hacemos ahora mismo los procesos, este es el caso práctico más normal de todo el mundo. Pero voy más allá. Yo aquí en la presentación os ponía que os venía a hablar del robot al corazón, pero no solamente desde la parte del candidato, sino también del recruiter. ¿Alguien ha pensado también cuál es la experiencia del talent, es decir, del recruiter al otro lado? Yo estoy seguro que a casi a ninguno de vosotros se os ha pasado por la cabeza que aparte de una estrella puede haber, pues por ejemplo, me da igual, una Angustias o quien sea, al otro lado, que es la recruiter, realizando todas estas tareas. ¿Y qué le sucede a ella? No sabemos si tiene a lo mejor las herramientas adecuadas también para poder realizar estos procesos de selección. ¿Sabemos si a ella le han automatizado todas estas partes? ¿Sabemos si ya para mañana le están diciendo que tiene que tener a 300 candidatos y los tiene que tener seleccionados porque la campaña de Black Friday es ya esta semana y luego la de Navidades y le están diciendo dame a 300 candidatos ya, es que los necesito ya? Pues a lo mejor Angustias, como os he dicho, lo que va a hacer es directamente decir, pues mira, yo no personalizo, yo voy a mirar los que me ha volcado la IA, les digo a estos que sí, los entrevisto y ya está, y al resto los dejo de lado. Entonces hay que mirar también el punto de vista de la otra parte, no solamente la nuestra, sino también la otra parte. Ya sé que egoístamente a los candidatos les da igual esto, pero realmente no nos tendría que dar igual, hay que ser ecuánimes con ambas partes, y muchos más los que venimos desde los departamentos de People. Entonces, bueno, desde aquí lo que os digo es que hay que tener un poco las miras más allá, porque a lo mejor lo que les falta es eficiencia. Y ahí es donde entramos nosotros, los departamentos de People. ¿Cómo podemos humanizar esta experiencia? Bueno, pues aquí os digo que un agente de IA es como un asistente inteligente que puede mantener conversaciones naturales, recordar el contexto, aprender de las interacciones y actuar además de forma autónoma dentro de parámetros que nosotros definimos. Lo podemos hacer respondiendo a las dudas 24/7, con un tono humano y empático. Como os digo, con un asistente virtual o bien haciendo una personalización más allá de lo que sea su currículum, poniendo unas palabras clave para que luego las detecte y las recoja del propio currículum. Además, también podemos acompañar a las personas en todo su journey. Es decir, como os he dicho antes,
el onboarding mucha gente se cree que comienza cuando ya la persona se ha incorporado a la compañía y no es así. Comienza desde el momento en que el candidato ve tu oferta de selección y se inscribe en ella. Entonces vamos a cuidar que todo el journey del candidato sea perfecto para él y en todo momento sepa en qué fase del proceso está y si ha sido descartado o no, por qué motivo y cómo. Y por último, la personalización, que os lo pongo aquí también, muy importante. No con plantillas, por favor, siempre que sea de una forma más adecuada, en el momento que podamos. Si a lo mejor nos vemos abogados a que no tengamos las técnicas posibles o las automatizaciones realizadas posibles, pues bueno, nos queda más remedio que seguir con la misma tesitura, pero nos va a pasar lo de antes, lo que os he comentado. Sobre todo las nuevas generaciones son las que más, no olvidemos, comentan en redes. Entonces, todo eso es mala reputación para nosotros. Hay que tener mucho cuidado con cómo lo hacemos y de qué forma lo hacemos. Aquí os he puesto también un ejemplo. Candidato, hola, apliqué hace una semana y no he recibido respuesta. ¿Podrían revisar mi aplicación? Que esto también nos llega mucho a los departamentos de People, este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que hace el agente? Por ejemplo, si lo tuviéramos instalado, pues le diría, hola Juan, gracias por tu interés en formar parte de nuestro equipo. He revisado tu aplicación y te confirmo que está en proceso de evaluación por el equipo de selección. Normalmente respondemos en un plazo de unos 10 días hábiles. Si tienes alguna pregunta sobre la posición o el proceso, estaré encantado de ayudarte. ¿Cómo veis esta respuesta? Yo creo que está mucho mejor que la anterior, por lo menos el candidato sabe que tenemos una media de 10 días en responder, que está en proceso y que estamos avanzando con ello y que le mantendremos informado. De esta forma lo que conseguimos es que la persona que está participando en este proceso de selección nos perciba de una forma mucho más amigable, que no con un email completamente corporativista. Por lo menos aquí hay algo de información, cambia bastante la experiencia del candidato. Aquí os digo, los agentes de IA son una realidad empresarial global, es decir, aquí os pongo una serie de datos para que tengáis una idea un poco de hacia dónde estamos avanzando los departamentos de People. Hay un 36% de mejora del Candidate NPS, las organizaciones que lo han implementado, que están implementando asistentes y que están implementando chatbots virtuales. Además, el ROI es positivo el primer año en empresas que implementan la IA, un 74%, es una cifra muy alta. Es decir, desde el momento en que nosotros ya estamos implementando un asistente virtual o un chatbot que lo que hace es recopilar toda esta información y además personaliza y además nos ayuda a que la experiencia del candidato sea mucho mejor y a que la perciba como tal, ya tenemos un retorno en el primer año. Porque sí, por mucha gente se queja de la inversión. Esto es muy caro, no lo puedo hacer, ¿cómo lo hago? ¿De qué forma lo meto? Bueno, hay subvenciones, podemos aprovechar, por ejemplo, aquí que tenemos hoy a Microsoft. Si nosotros tenemos herramientas de Microsoft, pues aprovechar las herramientas de Microsoft que las tenéis ya implementadas dentro de la compañía. Preguntar a vuestros consultores cómo podemos hacerlo, cómo podemos hacer un agente de IA, cómo podemos implementarlo en los departamentos de People, de qué forma, por dónde empezar. Bueno, ahora os voy a poner también un roadmap para que tengáis un ejemplo claro y que sepáis un poco por dónde podéis empezar, porque bueno, para eso también me dedico yo también a la consultoría y os puedo ayudar un poco en ello. Y por último, un 20% de rotación. Se mejora sobre todo en los primeros 90 días. La temible rotación, que la tenemos en muchos departamentos de People. Conseguimos que la gente quiera quedarse, que la gente nos perciba como mejor como marca y además incluso puede que consigamos que esta gente que se queda con nosotros sean embajadores de marca y nos traigan a otras personas que vengan referenciadas y que las podamos hacer también entrevistas y se queden finalmente con nosotros. ¿Habéis visto cómo cambia un poco la cosa? ¿Cómo cambiamos un poco toda la parte y la imagen de marca y demás? A mí es que la verdad es que me encanta porque creo que es la IA está aquí para ayudarnos y lo que no va a hacer es quitarnos el trabajo, sino transformar la forma, como bien ha dicho mi compañero, en la que estamos utilizando hoy las herramientas y trabajamos con ellas. ¿Qué tal voy de tiempo, por cierto? Venga, muy bien. Vamos a hablar de 5 áreas donde la IA genera ROI y está comprobado además también. Aquí os lo pongo, productividad individual. El 70% de ejecutivos reportan mejora de productividad de los empleados. ¿Por qué? Porque han automatizado correos, documentos y presentaciones. También en la experiencia del cliente, no solamente la del empleado, la del propio cliente también mejora de esta forma. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo un proceso de selección y encima dice, jo, qué bien me lo has hecho. Es que fíjate, me has conseguido a un crack y encima está ahora on fire con la compañía, le encanta, le has hecho un proceso de onboarding perfecto y además ahora tiene como la imagen percibida como propia y nos está haciendo de embajador. Ojo, pues fijaros cómo cambia el cuento en un proceso de selección.
La gestión del talento, del 15 al 20% de ahorro en presupuestos de contratación, sobre todo porque identificamos competencias, identificamos también motivaciones y potenciamos, como os pongo aquí, el valor interno, con la imagen de marca. El marketing inteligente, el 55% ve impacto significativo y las campañas son mucho más efectivas. Bueno, ya lo sabemos, los departamentos de marketing llevan utilizando ya mucho antes que nosotros, que los departamentos de people. Y en esto sí que nos sacan ventaja y han avanzado mucho más rápido y pueden hacer presentaciones inimaginables, como la que hemos visto hoy, por ejemplo, aquí de Macaque, de los compañeros. Pero desde los departamentos de people tenemos que ponernos un poco las pilas. Entonces vamos a intentar avanzar y dar ese push-up con los asistentes. Y por último, la seguridad proactiva. Hay un 49% que fortalecen su postura en seguridad. Se detectan antes las amenazas y, por lo tanto, pues, bueno, los procesos son mucho más seguros en este sentido. Y luego aquí os pongo el rey de la IA, se mide en confianza, es pertenencia, es reputación, otra vez la imagen de marca. ¿Veis cómo aportamos bastante en este sentido? O sea, estamos cambiando desde los departamentos de people, que antes se nos acusaba que éramos solamente nóminas, siempre éramos los que hacíamos las nóminas y nada más, y ahora aportamos también valor dentro de la parte de negocio, de business, que es lo que nos está pidiendo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo comienzo yo un proceso en este sentido? Es decir, mucha gente que viene a mí en las labores de consultoría, hay muchas compañías que vinieron a mí, lo que vienen a decirme sobre todo es cómo lo hago, de qué forma lo hago y qué ruta tengo que tener para poder comenzar un proceso selectivo en este sentido. ¿Cómo puedo implementar un chatbot y de qué forma lo hago? Pues aquí os he puesto como 5 pasos básicos que debéis seguir. Lo primero es identificar el problema, es súper básico. Muchos departamentos de people siempre vienen y dicen queremos implementar IA, vale, pero ¿de qué forma? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Cómo? O sea, implementar IA por IA, no. Está muy bien que hoy en día todos hablemos de la IA, que estamos hablando de la IA también, pero lo que tenemos que saber sobre todo es identificar ese problema y de qué forma lo vas a utilizar. Entonces, como bien os digo, una propuesta concreta, lo vas a utilizar porque a lo mejor quieres mejorar un proceso de onboarding, lo vas a utilizar porque a lo mejor quieres mejorar los procesos internos, lo vas a querer mejorar porque, no sé, tienes muchas dudas frecuentes dentro de tu departamento. Entonces, identificar un valor y empezar a avanzar con él. En segundo lugar, que sea un caso de uso muy específico. Vuestro primer agente de IA, pues, por ejemplo, puede responder preguntas frecuentes o a lo mejor es un asistente que lo que va a hacer es enviar feedback personalizado, como os he comentado, en el proceso de selección, en el proceso de onboarding, no lo sé. Pero lo que tenéis que hacer sobre todo es eso, que sea un caso muy específico. O sea, que cubráis un pain y sepáis qué pain vais a cubrir y de qué forma la vais a hacer. En tercer lugar, definir y diseñar el tono humano de la gente. No nos vale que sea un agente que nos suelte aquí la retahíla, que nos la sabemos todos, ¿no? Tiene que ser un mensaje un poco personalizado porque si no, la persona que lo va a recibir lo va a percibir como completamente no humano. Entonces vamos a intentar humanizar los procesos en ese sentido. ¿Cómo vamos a hablar? De tú, de usted, de qué forma lo va a hacer, qué información va a tener volcada. Entonces vamos a pensar todo esto también. En cuarto lugar, establecer las métricas claras. Tenemos que tener claro tanto la eficiencia como la experiencia y que midamos el tiempo de respuesta, no solamente el NPS, sino la satisfacción y que recoja los comentarios para que de esta forma nosotros también podamos mejorar la herramienta, sepamos dónde falla y una vez que tengamos ese feedback pues también podamos ser más constructivos y seguir avanzando con ello. Y por último, capacitar al equipo y comunicarlo. Muy importante este último paso, por favor no lo olvidemos. Se nos olvida muchas veces la comunicación con nuestros equipos. ¿Por qué? Porque lógicamente van a estar asustados, van a decir, ostras, me va a sustituir un chatbot, una inteligencia artificial, que mañana me va a sustituir a mí y va a estar aquí contestando los correos. ¿O cómo va a ser esto? Entonces, súper básico, hacer una estrategia clara de comunicación, que las personas sepan dónde va a impactar, de qué forma va a impactar dentro de su trabajo, que va a ser positivo. Pues imaginaos, os pongo un ejemplo, una persona que a lo mejor se dedica solamente a contestar correos y tareas meramente administrativas. Lo que os he dicho al inicio de esta conversación, a lo mejor esta persona resulta que tiene un máster, no sabíamos que tenía ese máster, es una persona que tiene un don de gentes y en vez de estar haciendo nóminas podría estar haciendo entrevistas y le encanta. O a lo mejor puede estar en el departamento de marketing y hacemos un reskilling y un upskilling a esta persona, le damos la formación adecuada y avanza hacia otras áreas de trabajo. Entonces vamos a rescatar ese talento interno, vamos a informarles correctamente
de qué forma va a impactar, de qué forma van a verse sus trabajos impactados porque se utilizan estas herramientas, y que vean también esa parte de detrás. Estamos apostando por ti, no te estamos echando, estamos haciendo todo lo contrario, apostando por ti, ¿vale? O sea, por favor, comunicar. Y como os digo aquí, la era agéntica está aquí, las organizaciones actúan y establecerán ventajas competitivas duraderas, y el momento de transformar el negocio de los agentes de IA es hoy en día. Tenemos que avanzar ya con ello, porque si no nos vamos a quedar atrás. Las compañías que no utilicen este tipo de asistentes virtuales o que no utilicen la inteligencia artificial y no la implementen dentro de sus procesos de selección, pues se van a quedar atrás. De hecho, hoy en día casi hay ya un 50% de procesos de selección que ya no los está recogiendo los currículos humanos. Son todo IAs y va todo por keywords, por palabras clave. Entonces, bueno, desde el punto de vista de los candidatos también hay que hacer un avance y hay que enseñar de nuevo cómo podemos hacer las entrevistas. ¿Cuáles son las ventajas de adoptar tempranamente la inteligencia artificial dentro de los departamentos de People? Pues aquí os lo pongo también. Principalmente lo que os he dicho antes. Proyectos piloto, centrarse en un plan específico, humanizar y medir. Hay que diseñar correctamente el tono y cómo nos dirigimos a las personas, de qué forma lo hacemos y cómo lo hacemos. Y la cultura de la IA más la empatía. No olvidemos nunca la empatía, el mensaje que sea lo más personalizado posible. Aquí os pongo un caso que tuve yo con una compañera que se llama María. Esto no es casualidad, se llama así, lo siento, se llama María. Es el nombre más común aquí en España. Y bueno, pues María es directora de Recursos Humanos y ella acudió a mí y me dijo: Vicente, tengo un problema muy gordo. Y yo, ¿qué te pasa, María? Me dice: mira, María es directora de Recursos Humanos de una pyme que ha pasado de 50 trabajadores a 200 trabajadores en un año, una tecnológica, que está en Logroño. Y cuando ella acudió a mí me dijo: mira, es que lo que me sucede es que somos 3 personas en el departamento de People, yo soy la directora de Recursos Humanos, ella tiene 30 años y es directora ya de Recursos Humanos, con lo cual os podéis imaginar la carrera meteórica que tiene. Y me dice: no puedo, o sea, estoy desde arriba, desde dirección, se me está exigiendo que haga más negocio, que avance con toda la parte de Recursos Humanos, pero yo no puedo porque tengo las manos atadas porque estoy todo el día contestando emails. El 65% de su tiempo, tanto ella como sus 2 compañeras, lo dedicaban a contestar emails. ¿Sabéis qué emails eran? ¿Cuántas vacaciones tengo? ¿Cuántos días de permiso me corresponden por la maternidad, la paternidad? Mi hijo no puede acudir al cole hoy, ¿qué hago con él? ¿Está enfermo? Este tipo de preguntas que nos hacen constantemente a los departamentos de People, pues yo sabía que se podían automatizar con un asistente virtual, y le dije: María, no puedes estar así, tú eres directora de Recursos Humanos, tú tienes que dedicarte a otras tareas. Vamos a hacer un asistente virtual. Y entonces indagábamos un poco y ellos resulta que también trabajaban con Microsoft, entonces les hicimos la solución fue hacerles un chatbot, un asistente virtual que estuviese conectado directamente con la API de ellos para que en todo momento bebiese toda la información. Pues le puedes meter convenios, como ha comentado antes mi compañero, es muy importante la información que volcáis y de qué forma la volcáis, porque primero tienes que hacer pruebas y errores, porque siempre va a coger la información que tú le vuelques. Entonces, bueno, acierto error, durante 3 meses estuvimos desarrollando el asistente. Y el resultado fue muy bueno. Como os pongo aquí, el 90% de las preguntas de las consultas fueron respondidas porque había una resolución de dudas 24/7. En cualquier momento se podían conectar a este asistente virtual, les podía responder las preguntas. Pero voy más allá, es que también no solamente les respondían, sino que además también les podía hacer la gestión. Oye, gestióname por mí las vacaciones, dime qué días tengo estos. ¿No coincides con tu compañero Paco? Pues venga, te las gestiono. Y directamente llegaba un correo de administración y lo sabían. ¿Qué más? Había un aumento de productividad del equipo de Recursos Humanos. Lógicamente eran 4 personas, 3 personas. Lógicamente ahora se podían dedicar a otras tareas que aportaban valor. A realizar entrevistas, a meterse en los planes de desarrollo de talento y no dedicarse a simplemente contestar emails que no aportan ningún valor dentro del departamento de People. Y aquí os lo pongo, hay un 5% de supervisión humana, es decir, a pesar de todo esto y de los asistentes que hemos implementado, había todavía un 5% de supervisión humana. Y esto de 48 horas está mal, son 144 horas liberadas por mes. Es decir, dentro del departamento de People se evitaron contratar a una persona más, que habrían sido unos 24.000 euros de media. Y no solo eso, voy más allá. Las personas que estaban haciendo tareas administrativas se vieron liberadas y además vieron cómo se potenciaba su talento porque pasaron a otras áreas, a hacer la parte de desarrollo de talento y a hacer un poco la parte de selección.
Con lo cual, ¿veis cómo cambia un poco la película? Las partes administrativas las dejamos completamente a la IA y el resto lo hacemos nosotros desde los departamentos de People para podernos dedicar a potenciar el talento. Y ya casi acabo, espérate, me queda muy poco. Quiero presentaros otros dos casos más que tengo aquí preparados. Hay dos herramientas que podéis utilizar, que bueno, estas las he desarrollado yo y quería presentárosla. Una se llama TalentWise y otra HireWise. Y bueno, pues voy a directamente poneros un vídeo. Hola, soy Victoria, entrevistadora virtual con 10 años de experiencia en selección de perfiles en empresas tecnológicas. Te guiaré con preguntas reales y feedback personalizado para que llegues totalmente preparada a tu próxima entrevista. ¿Cuál es tu mayor fortaleza y cómo la has aplicado en tu experiencia profesional? Mi mayor fortaleza es la capacidad de adaptación. En mi último proyecto tuve que reorganizar todo el plan de trabajo cuando el cliente cambió los requisitos a última hora. Excelente, Vicente. Has ilustrado muy bien tu fortaleza con un ejemplo concreto y destacas el impacto que tuvo tu flexibilidad en el resultado del proyecto. Cuéntame sobre una ocasión en la que fracasaste en un proyecto. ¿Cómo lo gestionaste? Una vez lideré el lanzamiento de un producto que no alcanzó los objetivos de ventas previstos y tuvimos que revisar toda la estrategia de marketing. Me gustaría que profundices en las lecciones aprendidas y en cómo aplicaste esos aprendizajes para mejorar procesos futuros. Inténtalo de nuevo incluyendo esos detalles. Bueno, esta pequeña herramienta es TalentWise. Con ella podéis aprender a cómo realizar entrevistas. Si hace mucho tiempo que no hacéis una entrevista, seguramente estaréis desentrenados. Pues con TalentWise, como veis, podéis hacerlo por voz o bien por escrito y os va dando feedback instantáneo. Y es más, os va resumiendo o incluso le podéis decir: Victoria, es que estoy completamente atascado, no sé por dónde seguir. Y ella misma os va a indicar por dónde podéis seguir. Y os quería presentar la contraria. Me quedaron 2 o 3 minutitos, acabo ya casi. Me han comido tiempo, no es mi culpa. Que es la contraria, la que ayuda Hola, a los Victoria, talent a realizar entrevistas. Hola, soy Victoria, Manager Senior de Marketing con 8 años de experiencia en campañas digitales, estrategia de marca y liderazgo de equipos. Me apasiona la creatividad basada en datos y siempre estoy lista para nuevos desafíos. Cuéntame una situación en la que tuviste que gestionar a un miembro del equipo con dificultades. Por supuesto. En mi anterior puesto, un miembro del equipo tenía problemas con los plazos de entrega. En lugar de escalar el problema, Organic con acento agudo reuniones 1 en 1 para entender la causa raíz. Era una sobrecarga de trabajo. Reestructuramos las tareas y establecimos seguimientos semanales. En un mes, su rendimiento mejoró notablemente. ¿Dónde te ves en 5 años? En 5 años, liderando un equipo global de marketing y con suerte sin... Bueno, esta es Victoria también, pero en la otra modalidad que es HireWise, que lo que hace principalmente es... bueno, me venían también en labores de consultoría, me venían muchas compañías diciéndome: los talent junior, cada uno hace la entrevista como quiere, no tenemos una línea de organización segura, no aprenden la cultura y los valores de la compañía. Entonces, bueno, con HireWise lo que podéis hacer es implementar toda la cultura, los valores de la compañía y que los talent no sea la primera vez que hagan una entrevista one-to-one con una persona directamente, sino que primero entrenen con la IA y después pues ya vayan al ruedo con lo que sería la gente, las personas humanas. Entonces, bueno, estas eran las 2 herramientas que os quería presentar. Simplemente deciros que los desafíos a los que nos enfrentamos dentro de los departamentos de People, sobre todo, es el equilibrio entre automatización y humanidad, la gestión ética y responsable de los datos, también muy importante, y la adaptación cultural y la gestión del cambio. Y nada, muchísimas gracias. Bastante, ¿eh?